diferentes empresas de cable en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y por supuesto en las islas del Golfo de Fonseca. Tengan todos muy buenas noches. Soy Raúl Castro y esta noche en el programa Enfoque tenemos como invitados a dos personajes que ya ustedes conocen, como es el ingeniero Nelson Chávez, que estará desde Dallas, Texas, y al licenciado Nelson Álvarez, que está acá conmigo en el estudio. Con ellos vamos a discutir un tema muy interesante y es acerca de la falta de participación, diríamos, que hay sobre todo de los partidos políticos en esta contienda electoral, ya que estamos a escasos ya 3 meses de que los partidos políticos hagan sus campañas primarias, es decir, a elegir sus candidatos, y a estas alturas de lo que va del partido o del tiempo del periodo que el Tribunal Supremo Electoral ha designado para que los partidos políticos puedan de alguna manera buscar a sus candidatos, se ha visto una desplicencia en eso. Así es que esta noche, como les decía, está conmigo el licenciado Nelson Álvarez. Nelson, buenas noches y bienvenido nuevamente al programa Un Café con RC. Contribuir con mi pequeña opinión a este tema que seguro es de gran interés para la población. Gracias, y desde Dallas, Texas, también está nuestro amigo Nelson Chávez. Nelson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero Castro. Buenas noches, Canal 9. Buenas noches, La Unión, y a los salvadoreños que nos están sintonizando a través de su canal. Aquí estamos desde Dallas, Texas. Saludos al panelista, al licenciado Nelson Álvarez. Un gusto volver a compartir este panel de nuevo acá con ustedes. Gracias por la invitación y aquí estamos tratando de opinar algo. De algo va a servir nuestra pequeña opinión. Bueno, gracias Nelson. Es importante, y sobre todo que nuestros amigos televidentes puedan escuchar, y como decía Nelson en todas las intervenciones que ha tenido, es la opinión que cada uno de nosotros expresa, y como medio de comunicación la idea es llevarles esa semillita para que ustedes, con sus propios conocimientos y con la ayuda que puedan dar los panelistas, pues logren también determinar o decidir sus propias conclusiones de lo que está sucediendo. Pero hay algo que nosotros como medio de comunicación sí no podemos dejar desapercibido, Nelson, y es el hecho de que prácticamente ya el Tribunal Supremo Electoral abrió los espacios para que los partidos políticos de alguna manera se expresen, los candidatos o los aspirantes a ocupar alguna función pública se expresen. Hemos visto esa desplicencia tanto de las cúpulas de los partidos políticos en cuanto a crear esos mecanismos de acercamiento, como también la poca participación de los liderazgos en cada una de las comunidades. ¿Cuál es la lectura que tú puedes darle, Nelson, sobre esta situación que se está viviendo actualmente dentro de la democracia salvadoreña? Bueno, voy a comenzar retomando una parte de tus comentarios, especialmente cuando te referías a la oportunidad que el canal nos da tanto a Nelson Chávez como a mí de poder expresar lo que pensamos. Yo soy un fiel partidario y tengo la creencia fiel que a través de la opinión y el debate se puede enriquecer el conocimiento. Correcto. Siempre y cuando esto sea a partir de una realidad que tiene que ser muy objetiva, ya para que los comentarios, las sugerencias puedan realmente calar un poco en la opinión. Ahora, retomando la inquietud que tú presentabas, yo creo que esto en El Salvador ya se volvió bastante anacrónico. Hablando de la última expresión que tú decías acerca de los liderazgos en los partidos, parece ser que por ahí anda el meollo del asunto. Los liderazgos de los partidos se han venido difuminando a través del tiempo, y pienso yo que esto se debe a la decadencia moral, voy a decir, de los mismos partidos políticos. Aquí en El Salvador se ha hablado mucho del hartazgo en que la población ha caído en función de el papel que han venido desempeñando los partidos políticos
en la democracia salvadoreña. Es más, hasta se ha llegado al extremo de poner en duda si realmente la democracia nuestra ha sido realmente una democracia. Siempre. Y eso se sustenta en el devenir histórico bastante reciente, por cierto, de la conducta de los partidos. Siempre se habló de una democracia incipiente, es decir, que no se lograba. Pues parece ser, Raúl, que eso es así como el eslogan que hace algunos años tenía el PDC, que la esperanza seguía siendo verde. Parece ser que esa democracia incipiente, pues como que ha tenido un retraso en su desarrollo, ¿no? Y yo creo que en parte también se debe a la población. Yo en este canal he dicho que nosotros los salvadoreños tenemos una ignorancia no solo histórica, sino también política. Y eso abrió el espacio para que los partidos se aprovecharan en ese momento coyuntural que vivía el país para darnos a creer de una democracia que al final la historia nos reveló, pues que parecía que era una democracia comprada, ¿no? Entonces todo eso llevó a la población a un hartazgo, a una desidia por la política, y a mí me da pesar, fíjate que todavía hay mucha gente que piensa que la política es sucia. La política no es sucia, la política de hecho que es una ciencia, y es una ciencia social, ¿ya? Los que lo practican aparentemente es lo que han ensuciado esta noble ciencia social, ¿verdad? Por eso yo siempre he dicho que aquí difícilmente hemos tenido políticos, hemos tenido politiqueros. Y el politiquero es aquel que se mete a la política para tratar de aprovecharse de la política. Quizás no han estudiado de dónde viene la palabra politikos, ¿verdad? En griego significa servicio. Servir. Sí, pero estos creen que ha sido servirse. Y por ahí es donde viene el problema, que estamos hoy más agudizados que nunca. Tú empleaste un término, Yul, dijiste la desidia de los partidos. Y yo creo que no es desidia. Yo creo que es falta de liderazgo, falta de una visión de futuro como partido, como institución política. Y esto que estoy diciendo, ¿en qué me baso? Si no hace mucho, unos 10 años para atrás, han venido de a poquito decayendo en cuanto a la credibilidad frente a la población. Y hoy, pues, están sufriendo esas consecuencias de ese momento. Ok, yo creo que lo que tú estás diciendo también implica mucho en esa esperanza, como tú decías, de la esperanza sigue siendo verde del partido, porque la verdad que no vamos a negar que en época reciente, no tan reciente, hace un par de décadas, pues de alguna manera esos liderazgos que se tenían representados, por ejemplo, a través del ingeniero Duarte cuando regresó del exilio y que el PDC tomó la batuta del país, pues la esperanza era de que se desarrollara una política diferente a la que se venía realizando anteriormente con las dictaduras militares y después, pues de alguna manera, con ese cambio que se buscó con las juntas revolucionarias de gobierno. Sin embargo, tú mejor que nadie sabes los resultados de esa situación, ¿verdad? El político tratando de aprovechar la coyuntura y no venir a servir como lo que se esperaba con esos liderazgos del PDC. Y luego, podríamos decir 20 años después, o 25 años después, toda esa trayectoria del conflicto, ¿verdad?, que se buscaba a través de la revolución, de poder hacer un país diferente, llega la oportunidad, dirigen el país durante 10 años y la situación siguió en espera. Eso significa que la tercera, como dicen, es la vencida. Eso es como una apuesta. Es el gallo es gallina. No, el problema es que en esa tercera, la vencida, no existen esos liderazgos. Es que el problema sigue siendo sobre la base, Raúl. Si tú recuerdas, en el tiempo del PDC, yo era un niño todavía, tenía 12, 13 años, pero mi tía Concha andaba metido en eso. Entonces yo de alguna manera con mi mamá en esa época yo ya andaba ahí husmeando nada más.
Pero yo recuerdo que en ese momento... Porque el cipote oye más y se le queda no, más claro, por supuesto. Pero la gente se le olvida que para esa época eran 60 diputados. Y yo me acuerdo que Duarte sacó, si mal no recuerdo, 35 diputados. Se le llamaba la planadora verde. Y al igual que ahora, pues la gente los eligió. Sin embargo, ¿a dónde quedaron esas esperanzas? Y si tú notas, Raúl, desde la elección del 72, El Salvador vino para atrás, para atrás, para atrás. Antes de eso, no voy a decir nombres, pero los que saben, lo saben, destruyeron el mercado común centroamericano, que en aquel momento se había convertido en una tabla de salvamento para la economía salvadoreña y la guatemalteca también. Pero lo destruyeron. Y si tú haces un recuento histórico, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué vino después de esa elección del 72? Primero, un intento de golpe de Estado que fracasa, el coronel Mejía, ¿te recuerdas? Correcto. Y luego llega el gobierno de Molina y la gallina se cose totalmente con el otro fraude del 72 cuando llega Romero 77. con 77, con un fraude a Claramón, coronel por cierto. Y luego que nos vino una junta revolucionaria de gobierno que sobre la pantalla ya habían 5, 2 militares y 3 civiles, pero ¿quién mandaban? Qué casualidad que hubieron 3 juntas revolucionarias, pero los militares nunca cambiaron. Y sabes, hay que profundizar un poco en la historia, hombre, qué barbaridad, por Dios. Hay que leer. ¿Sabes qué pasó en eso? Si la Fuerza Armada se dividió en 3 corrientes, la tandona, la juventud militar y los de los cuerpos de seguridad, que por cierto, los cuerpos de seguridad del ejército, los otros los miraban así un poco con recelo. ¿Y qué nos condujo a eso? A la aparición de una guerrilla que primero fue urbana, porque la guerra no comenzó en el 80, comenzó en el 72. ¿Tú recuerdas el grupo? El grupo, correcto. Sí. Ya, y el aparecimiento del grupo guerrillero allá a raíz de la matanza del cantón Tres Calles, allá por Zacatecoluca. Y de ahí todo fue para atrás. Pero, y cuando llegamos a los acuerdos, que te voy a decir, muchos creímos en eso. Pero a mí yo siempre fui receloso. Siempre fui receloso. Me parecía raro. Si estos 2 tipos que estaban en pleito lo que realmente querían eran matarse, hombre. ¿Y por qué llegaron a un acuerdo? Porque a los 2 bandos se les acabó la gallinita de oro, se acabó el comunismo, cae el muro de Berlín, Rusia ya no iba a apoyar al frente y los gringos ya no iban a mandar dinero para el ejército. Fue cuestión de sobrevivencia, hombre. Ok, excelente. Gracias Nelson. Importante esa introducción al tema que estamos tocando. Vamos a darle la oportunidad al ingeniero Nelson Chávez. Nelson, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuál es tu lectura que tienes sobre esta parte introductoria que ha hecho nuestro amigo Nelson Álvarez? Algo de razón tiene, nada más que se les quedó el eslogan Duarte, aunque no me arte, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que es todo un proceso. Es todo un proceso en lo que han profundizado ustedes a través del análisis de la historia política del país, de eso, cómo se han venido dando todos los procesos, hasta llegar, por último, al derrocamiento militarista, a acabar con la dictadura militar, con la tiranía militar fascista que había ya por último en los años 70. Ese cambio, todas esas cosas y la nueva era a través de los acuerdos de paz. Yo sigo pensando que los acuerdos de paz sí fueron originales. Lo que sucede es que está sustentado a que se hizo un acuerdo de paz, pero era una lucha de sistema. Se usó un acuerdo de paz, pero el sistema capitalista no cambió, ¿verdad? Fue una cosa así como que los oligarcas dijeron, bueno, ok, les vamos a dar permiso,
que se hagan presidentes, que se hagan alcaldes, que se hagan diputados. Pero nosotros vamos a continuar teniendo el poder aquí en El Salvador. Lo que sucedió fue que a través de la historia se empezaron a ver cambios. La oligarquía, de alguna manera u otra, no pudo sostenerse debido a los cambios que el mismo pueblo salvadoreño empezó a experimentar, porque hay que observar una cosa, que el salvadoreño, nosotros, los salvadoreños, fíjate que yo escuchaba a un filósofo salvadoreño decir de la diferencia que había, de la diferencia de nuestra forma de ser como pipiles salvadoreños. Yo no le creía, pero no había salido todavía del Salvador. Fue antes del año 2000. Yo lo consideraba muy nacionalista, muy patriótico. Cuando vine a este país, a los Estados Unidos, y que aquí es la gran diversidad, aquí es la Torre de Babel, aquí encontrás a todo el mundo, a todas las razas. Entonces me di cuenta de esa condición del salvadoreño. Entonces, eso es lo que está pasando. Los tiempos han cambiado, la modalidad ha cambiado, y ese hartazgo que ustedes han hablado es el que ha venido modificando al pueblo salvadoreño y a las condiciones en su perspectiva acerca de la política. El problema, hoy por hoy, el Salvador es todo un fenómeno. Es todo un fenómeno. No hay corriente ideológica política. Hay un desprecio a los partidos políticos, pero hay un apoyo total al presidente. Pero imagínate que el presidente, el partido Nuevas Ideas, que casi es el partido único, pero total que el presidente es el partido, pues. El presidente es el partido. Nuevas Ideas es un ente, es un éter, perdón, que lo ves, pero al desaparecer de ahí Bukele, Nuevas Ideas desaparece. Entonces yo pienso que el fenómeno que se está dando ahorita es un sistema de varios ejes, tiene como 5 ejes. Mira, el primero es la constitucionalidad. ¿Vea? Cómo han ido cambiando la constitución. El segundo es el poder que el pueblo le ha dado a Nayib Bukele y la tolerancia que el pueblo tiene hacia Nayib Bukele. Y la otra es el fenómeno conocido con el nombre de Nayib Bukele, porque si ustedes lo observan, Nayib Bukele no solo es líder en El Salvador, es líder a nivel regional. Hemos visto cómo Costa Rica está cambiando, tratando de implementar algunas cosas del modelo Bukele. Honduras lo trató de hacer, la Xiomara Castro trató de hacer, pero por la misma política como es en Honduras, no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, pues. Dado que las Fuerzas Armadas en Honduras no están sometidas al régimen del presidente. Entonces, esas cosas. La otra es lo que ustedes hablaban, los partidos políticos, la falta de liderazgo. No hay líderes en El Salvador. No hay líderes. Y en este momento, esa es otra de los grandes ejes donde se asienta en este momento la dificultad que se está haciendo. Yo a ti te lo dije, todo esto que está pasando ahorita, te lo dije en una entrevista. No sé si tendrás ahí el corto, ¿verdad? Si la producción pueda tener a mano. Fue allá antes de las elecciones estas donde saliera presidente Bukele. Te lo dije de este fenómeno que se iba a dar del partido único.
de todo lo que está pasando allí. Entonces, eso hace que El Salvador hoy por hoy tenga una realidad política totalmente extraña, diferente a todas las condiciones políticas de los diferentes países. Geopolíticamente, El Salvador es una isla, porque los partidos políticos ya no tienen de dónde sacar. Primero, para empezar a profundizar un poco, primero, la constitucionalidad. Si es que los partidos políticos tienen el monopolio total para acceder al poder, solo ellos, solo es a través de ellos. Es constitucional. El artículo, creo que es el artículo de la Constitución donde está escrito de que solo a través de eso, que el vínculo, el medio, el transporte para llegar al gobierno solamente es el partido, los partidos políticos. Ajá, a eso sumarle que constitucionalmente ya no hay deuda política. Dicho en pocas palabras, ya no hay dinero para los competidores políticos. Decime vos, ¿qué capacidad de competencia podrán tener a la par de nuevas ideas? Si Nuevas Ideas en las presidenciales se embolsó 27 millones de dólares de la deuda política, eso le quedó a Nuevas Ideas. Por los 2.8 millones de votantes a favor de Nayib Bukele. Entonces, desde ahí de entrada constitucionalmente, los demás partidos van en desventaja, ¿verdad? Ahora, el poder que el pueblo le ha dado a Nayib Bukele y la tolerancia. Mira, al pueblo ya no le importa los detenidos inocentes. Al pueblo ya no le importa la libertad de expresión. Al pueblo ya no le importa los derechos humanos. Ya no les importan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es una cosa así. Libertad versus seguridad y protección. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es para empezarnos a pedir y empezarnos a introducir en el fenómeno que se está dando ahorita en El Salvador. Hay que analizar lo que está pasando con los partidos políticos, hay que analizar el fenómeno llamado Nayib Bukele, y esto es para seguirnos pidiendo y profundizar más adelante en este debate. Aquí me quedo, Raúl. Ok, gracias Nelson. Vamos a aprovechar de ir a la primera pausa y a regresar precisamente vamos a entrar ya en algunos señalamientos más específicos y cuáles podrían ser de alguna manera las alternativas que pudieran surgir producto de esta situación que se está viviendo actualmente. Ya volvemos. Sabor Unionense, café y restaurante, donde encontrará un ambiente familiar con comida a la vista, menú a la carta y sin faltar deliciosos antojitos a precios económicos con una atención esmerada. Venga y disfrute en familia, amigos y compañeros de trabajo y comparta la comida del hogar. Estamos ubicados en el segundo nivel de Plaza Santa Mónica, salida a San Miguel. Hay quienes cada día se levantan con un sueño, quienes confían en la fuerza de sus manos, en la tierra que da fruto y en las ideas que nacen pequeñas pero crecen grandes. En Credicampo, con nuestros créditos, tú tienes la oportunidad de
Crecer, invertir y alcanzar lo que siempre soñaste. Credicampo. Financiar y desarrollar tus sueños es nuestro propósito. La Cámara de Comercio e Industrias del Salvador, filial La Unión, te invita al 14º Festival del Marisco La Unión 2026, que se llevará a cabo en el Muelle Municipal de La Unión este 4 y 5 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y disfruta de una gran variedad de comida, banda de paz, emocionantes regatas y un espectacular show acuático. Entrada completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y vive el sabor, la alegría y la tradición del mar. En el oriente se encuentra La Unión. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Eran los Césares. Bueno, continuamos conversando con nuestros amigos Nelson Chávez y Nelson Álvarez. Vamos a hacer referencia a lo que Nelson Chávez mencionaba hace exactamente 2 años, 2 meses, porque fue en enero del 2024 cuando él dijo esto. Como de los tantos resultados están las encuestas que manifiestan en números, en la frialdad de los números, lo que va a suceder. El Salvador se dirige en este momento a la condición del partido único. Después de las elecciones se buscará la forma como hacer política, porque desaparecerán varios partidos políticos. A mi forma de ver, los únicos partidos políticos que, entre comillas, que tienen la posibilidad de subsistir es el PDC, Gana y Arena. Los demás partidos desaparecen y tendrá El Salvador, en cuanto a la condición política se refiere, reestructurarse, porque no es bueno de que el país esté en manos del partido único. Eso da lugar a estados de prepotencia, a abusos de poder, a ilegalidades, a todas esas cosas de que no son buenas para la armonía social y para la armonía política de un país. No son buenas porque de alguna manera u otra afecta y atenta contra la libertad de expresión, porque de alguna manera u otra hay miedo a hablar. Entonces es necesario de que después de todo esto se busque la forma de haber un equilibrio y una armonía en la sociedad salvadoreña, para que podamos, en mi caso, ya regresar a mi país y poder convivir y compartir con mis coterráneos. Ok, ahí estaban las declaraciones que tú diste hace exactamente 2 años, 2 meses. Fue un 19 de enero del 2024. Y tal vez trayéndolo hoy a colación y en esta ocasión, cuando tú te referías a eso, te referías al empoderamiento que podía tener el partido en el poder, en este caso Nuevas Ideas, o al retiro, si podíamos llamar así, o a la derrota de los partidos políticos sin necesidad de ir a una contienda electoral. ¿Cuál era esa lectura que dabas y qué nos puedes decir con respecto a lo que está sucediendo actualmente? Sí, mira, Raúl Castro, lo que sucede es que actualmente, por la misma condición constitucional, el presidente pues es representado, o él representa a un partido, o un partido lo representa a él en las condiciones políticas. Pero lo que sucede es que en ese momento yo la visualicé así, pero también pensé
en que el empoderamiento de los diputados y de la Asamblea Legislativa, pensé que iba a ser un mecanismo de control de uno de los órganos del Estado, pero que de alguna manera u otra iban a aportar al desarrollo del país. Pero ahorita el fenómeno es que Nayib Bukele es nuevas ideas sin Nayib Bukele no existe. Lo mismo sucede con los diputados. Los diputados existen porque Nayib Bukele existe. Al dejar de existir Nayib Bukele como un ente político, en automático, los diputados de nuevas ideas, quizás en un 95% desaparecen. Entonces, lo que sucede es esto, de que constitucionalmente, porque hay que hacer la separación de la relación poder ejecutivo y poder legislativo. Eso solamente es constitucional. Ya de hecho, de aplicación práctica como política, no existe, porque todito sale de casa presidencial solo para que los diputados puyen el botón, perdón, quiero decir que firmen. Eso es todo. Que los diputados lo lleguen, lo leen y ¡pum! Puyan el botón. Eso es todo. Todo el trabajo lo está haciendo Nayib Bukele y su equipo en casa presidencial. Cuando yo hablaba en ese momento que la sociedad tenía que reestructurarse, había alguna esperanza dentro de mí de que iban a haber movimientos políticos o partidos políticos que pudiesen renovarse, que pudiesen generar liderazgos, para que pudiese haber un equilibrio de poder. Pero lo que hay ahorita no es eso. Lo que hay ahorita es el que el 62% de la población no cree en los partidos políticos, incluido nuevas ideas. Entonces, es que es tan evidente, Raúl Castro. William Soriano tenía 2 años de haber desaparecido de tu canal y apareció hoy. Y apareció por el miedo a Checalmilla. Hay que decir las cosas con nombre. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ese desligamiento de que hay entre los políticos y el pueblo es lo que ha permitido que el fenómeno llamado Nayib Bukele cada día crezca más. Hoy estaba viendo un programa de televisión en una encuesta y el hombre ya no tiene 92%, sino que tiene 94% de aprobación de la población. Imagínate cómo los partidos políticos, cómo alguien va a querer ir a una competencia política, cómo alguien va a querer ir a una elección, alguien que no sea del partido del presidente, pues, vea, cómo va a querer ir a una competencia si lleva todas las de perder. Vea, ya no hay. Vamos a darle la oportunidad a Nelson Álvarez para que también opine precisamente a ese planteamiento y a la iniciativa que tú hablabas inicialmente, es decir, a la existencia del partido único por el empoderamiento, como decía yo, del partido Nuevas Ideas, o por el aislamiento, podríamos decir, de los otros partidos políticos. ¿Cuál es tu lectura, Nelson? Bueno, yo estoy de acuerdo con algunos planteamientos de Nelson, me parecen lógicos y me parecen apegados a la realidad. Hay algunos otros que no. Quiero recordar que en Centroamérica, si no me equivoco, a excepción de Costa Rica no tiene ejército, el comandante general del ejército es el presidente.
Así es que Xiomara Castro era la comandante general de la del Fuerza ejército. Armada. Tampoco creo que Nuevas Ideas es un ente. Y menos creo que Nayib Bukele sea un ente. Es el presidente, es una persona. Sí creo que es más ente el partido, aunque el partido tiene existencia oficial. Entonces no puede ser, ese sí puede ser un ente político. Ahora bien, hemos estado hablando de los resultados. Y yo estoy de acuerdo con Nelson que partido único no es lo más recomendable para una democracia. Claro. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo hemos llegado a eso? ¿Por qué? Exacto. Es que solo estamos viendo el resultado, las consecuencias, pero las causas que lo generaron, ese es el problema. Y fíjate que otra cosa con lo que estoy de acuerdo con Nelson es que Nayib es la figura del partido. Y fíjate que los mismos diputados, si tú recuerdas, bueno, el jefe de fracción de Nuevas Ideas públicamente dijo, sí, él es nuestro líder. Pero ¿qué implicación tenía eso? Exactamente lo que Nelson plantea. Pero fíjate que es bien paradójico. Tú y yo, Raúl, ya tenemos algunos años y aquí en el país, en política, siempre se dijo, fíjate, que los votos del alcalde empujaban al diputado. Y hoy resulta que los votos del presidente empujan a los diputados. ¿En qué papel quedan los alcaldes? Es decir, hay tantas aristas aquí que necesitaríamos otro programa y no quiero acaparar porque Nelson también tiene que participar. Pero la cuestión es mucho más compleja. La cuestión es mucho más, además de compleja, delicada. Porque aquí de lo que estamos hablando es del futuro de una democracia salvadoreña que se quedó verde. ¿No maduró? No maduró. Y es que otra de las cosas, bueno, Nelson dijo, hablemos de realidades. Si es que, Raúl, yo siempre he dicho aquí en el programa, los salvadoreños nunca hemos elegido. ¿Cuándo? Votamos. En El Salvador nunca ha habido separación de poderes. En la práctica, como anunciaba Nelson. La diferencia es la mecánica que antes se seguía y hoy es diferente, pero es la misma cosa. Y por ahí un filósofo del Renacimiento dijo que ¿cuál es el chiste si alguien tiene el poder y no lo ejerce? Y eso es lo que han hecho históricamente los partidos políticos en El Salvador. Ese es como aquel que se deja morder del perro teniendo una pistola. Ajá. Sí, exacto. Entonces, vea, por eso te digo, la cosa es mucho más compleja. No es filosófica el asunto. Es de practicidad, es de pragmática. Y en este caso, una pragmática política que en El Salvador nunca ha existido. ¿Y por qué no ha existido? Por los intereses particulares. Primero, de los políticos. Segundo, de los partidos. Y tercero, de aquellos que están atrás de ellos. Es que esa es la realidad que vivimos en el país. Y eso, te digo una cosa, podrá cambiar de metodología, podrá cambiar de técnica, pero al final, ¿a dónde va a dar? A la misma cosa. Ahora, lo que necesitamos es empaparnos realmente. Uno, ¿de qué país queremos? A eso iba yo precisamente a decirte o a preguntarte si la verdad que la gente tiene que discernir, tiene que analizar hacia dónde es que vamos, hacia dónde queremos ir. ¿Qué es lo que entiendo y vas a decir tú? Exacto. Yo aquí en este programa he dicho, yo soy unionense, churriero 100%. Yo me fui de esta ciudad 3 años, el resto de mi vida lo he vivido aquí. ¿Ves? Y yo quisiera ver un alcalde que haga cosas por la ciudad. A mí me gustaría ver una ciudad pujante. A mí realmente me gustaría, Raúl, ver, no sé cuánto tiempo tengo de vida y no sé si lo voy a ver, pero a mí me gustaría ver funcionando al 100% ese puerto. A mí me gustaría ver funcionando al 100% ese aeropuerto.
A mí me gustaría ver una ciudad, mira, fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires primera vez. No sé si incluís hoy que con este tráfico que está, ver una calle. Una calle buena, infraestructura, claro. Pero lo que me vino a la memoria, 10 años después yo volví a Buenos Aires y vieras qué cambiado vi Puerto Madero. Así. En 10 años. Y yo, wow. ¿Y en la Unión qué pasa? Y tú recuerdas una promesa, ¿verdad? Una promesa eterna, nunca cumplida. Si por ahí el eslogan de un candidato a presidente fue Oriente tiene valor, recuerdo, y sigue sin valor. Están haciendo cosas, pero se está creando realmente una estructura que permita no crecimiento económico, porque el crecimiento económico no nos favorece a todos, favorece a la élite. ¿Qué tal si ese crecimiento económico a través de todas estas actividades productivas que se puedan generar en la ciudad se convierte en desarrollo económico? El desarrollo económico permea las capas sociales. Y es sostenible. Exacto, y eso es lo mejor. Es que ahí iba a terminar. ¿Y sabes por qué es sostenible? Porque permea todas las capas. Es decir, es beneficio para todos. Pero nosotros tenemos el complejo del punche salvadoreño, hombre. Cuando vemos que alguien va para arriba, no le ayudamos, y al contrario, mejor lo jalamos. Es decir, bien decía mi abuela, la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, no sé, yo a veces siento que soy muy onírico, a veces siento que soy muy idealista, pero de verdad me gustaría ver eso, no solo en la Unión, que fuera en todo el país, pues. Ojalá que esto pudiera ser realidad alguna vez, pero ¿qué pasa? Con un sistema político que está al servicio de los partidos, ¿cuándo? Y con otra cosa que estoy de acuerdo con Nelson, porque eso es constitucional, nadie puede acceder a un puesto político si no es a través de los partidos políticos. Y eso es una figura pétrea, como nos han dado a creer que hay artículos pétreos. Artículos pétreos es un invento de los mismos políticos para afianzarse en el poder. Y que me disculpen si no están de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo pienso y es mi opinión. Correcto. Si yo te aseguro que eso no fuese así, ya hubiésemos visto cambios, no cantidad, cambios cualitativos, porque esos cambios cualitativos son los que permiten el desarrollo. Okay. Gracias Nelson. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y al regresar vamos a dar también la oportunidad para que nuestros amigos televidentes también puedan opinar y enriquecer el objetivo que se busca en este programa, es la participación de cada uno de nuestros amigos televidentes. Ya volvemos. Plaza Santa Mónica, el mejor centro comercial de la Unión, con amplio parqueo, tiendas y supermercado, con diferentes artículos de consumo diario y accesorios para embellecer su hogar u oficina. También cuenta con espacios para disfrutar de comida a la vista, café, helados y opciones ideales para compartir en familia. Visítenos en Colonia Santa Mónica, Cantón Huizquil, salida a San Miguel, cerca de donde fue el Penal de la Unión. Este 2026, tus sueños también juegan. Con tu crédito nuevo o renovación en Credicampo, recibes automáticamente un código para participar en nuestro gran sorteo. Gana Smart TV y kits mundialistas para vivir la emoción del fútbol. Participa del 15 de marzo al 15 de julio. Credicampo, financia y desarrolla tus sueños. La Cámara de Comercio e Industrias del Salvador, filial La Unión, te invita al 14º Festival del Marisco La Unión 2026, que se llevará a cabo en el Muelle Municipal de La Unión este 4 y 5 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y disfruta de una gran variedad de comida, banda de paz, emocionantes regatas y un espectacular show acuático. Entrada completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y vive el sabor, la alegría y la tradición del mar. En el oriente se encuentra La Unión,
Bienvenidos a Dolphin Tours. Descubre El Salvador con nosotros. Explora playas paradisíacas y volcanes majestuosos. Únete a nuestros tours guiados y vive una experiencia única e inolvidable. Desde aventuras extremas hasta relajantes visitas a cascadas, tenemos algo para todos. Conéctate con la cultura local y lleva recuerdos únicos a casa. Disfruta de los impresionantes atardeceres y crea momentos mágicos. Nuestros guías te esperan para hacer de tu viaje una aventura perfecta. Reserva hoy con Dolphin Tours y descubre la magia de El Salvador. Continuamos conversando con nuestros amigos Nelson Chávez y Nelson Álvarez, precisamente analizando la situación política de nuestro país y especialmente esta etapa coyuntural donde se están abriendo ya los espacios para que los partidos políticos puedan suscribir a sus candidatos que puedan ser electos en las elecciones primarias que hacen ellos para poder postular sus candidatos a los diferentes cargos, tanto como alcalde, diputado y presidente en estas próximas elecciones del 2026. Voy a darle la oportunidad a los amigos que quieran participar marcando el 7702-7481. Solo les voy a pedir por favor que sean escuetos y por supuesto pues también razonables en su participación. 7702-7481. Marque ese número y usted puede también ser parte de este programa Un Café con RC. Continuando con nuestra entrevista, solo les voy a pedir tanto a ti, Nelson, como a Nelson Chávez, que se están participando y a la hora de una llamada, pues le vamos a dar la oportunidad a nuestros amigos para que ellos también participen. Pero, de acuerdo a, ya para ir sacando conclusiones, a estas alturas quisiera ir viendo como cuáles serían las salidas alternas que pudieran suceder o las soluciones que los partidos políticos pudieran optar para poder encontrar, Nelson, esas personas idóneas o esos candidatos que quieran participar en estas próximas elecciones, y cuáles serían algunas características, porque si tú te has dado cuenta, la misma ley electoral creó un decreto del transfugismo, es decir, aquellas personas que por una u otra razón participaron en un partido político y fueron electos funcionarios no podían participar en la siguiente elección en otro partido político, porque de alguna manera cuando una persona llega a ser funcionario público, no sé, parece que es una carrera que saca y le gusta seguir ahí. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas en este momento para los partidos políticos, Nelson? Bueno, a mí me parece que en la búsqueda de candidatos a los 3 niveles, yo creo que todos los partidos la tienen difícil. Aunque nuevas ideas, creo, por diferentes razones. Fíjate que el desconocimiento es aprovechado por algunos políticos. Fíjate que yo recuerdo que el Chino dijo en una de sus tales mañaneras que abría el partido para el que quisiera. Perdón, tú no puedes participar para un cargo de elección pública si no te afilias a un partido. Tenés que ser parte. Y él quiso, no sé qué quiso decir, pero eso no es cierto. Ahora, ¿cuáles serán los argumentos de estos partidos para delinear un perfil de sus candidatos? Si ellos mismos no lo tienen. Entonces es como decirle a alguien que no escupa, pero yo sí escupo. Y cuando lo cuestiono, yo digo, no, es que usted haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Perdón, tampoco es así. Entonces, ¿qué perfil puede perseguir en estos partidos con esa imagen que la población tiene de ellos? Y esto que te voy a decir estoy 100% seguro y te lo digo con conocimiento de causa. Ninguna persona de un perfil adecuado al que un partido podría aspirar se va a meter a eso. Ninguno. Es que desgraciadamente en mi país meterse a un partido
perdés tu imagen. Perdés el poquito respeto que la gente puede tener de ti. Entonces, una persona que sea honesta, que sea capaz, que tenga voluntad de hacer las cosas, no se va a meter a eso. Y aquí hay muchos ejemplos de gente con un buen perfil que se ha metido en un partido y que ha terminado presa. Y te puedo citar 2 ejemplos. Y de esos hay muchos. Ahora, ¿cuáles son los liderazgos locales que los partidos tienen? ¿Serán los más idóneos? ¿Tendrán aceptación de la gente? ¿Logrará algún partido político a nivel local enganchar a alguien? Y digo enganchar no en el sentido negativo, sino enganchar en el sentido de que se afilie al partido. De una persona que tenga un perfil diferente a lo que han mostrado los políticos hasta este momento, lo veo difícil. Y mira, con los diputados creo que parece la misma cosa. Claro. Y que, por cierto, hay algunos diputados que no han cumplido las expectativas de la gente que los eligió. Y ahí va a tener problemas Nuevas Ideas. Va a tener que ser muy, pero muy perspicaz y muy certero para elegir sus candidatos. Ahora, el otro problema que veo yo en este caso particular de Nuevas Ideas es que aparentemente no ha abierto los espacios para que nuevos prospectos quieran participar. ¿Tú recuerdas cómo fue la primera elección interna de Nuevas Ideas aquí en la Unión? Lo hicieron público. Lo han vuelto a hacer, que yo sepa, no. Bueno, yo no ando en eso, pero no sé. Ahora, con los diputados va a estar más difícil. Y estoy hablando de Nuevas Ideas. Pero, ¿y los otros partidos? El FMLN aquí en la Unión. Y no hablo de la ciudad, hablo del departamento. No sé qué liderazgos tengan al norte. Y Arena, también en el departamento. Porque un diputado es del departamento. Ahora, a nivel nacional, Raúl, ellos mismos se han cerrado las puertas. Fíjate que yo no entiendo, bueno, como yo no soy político, ¿verdad? Gracias a Dios, yo no entiendo cómo hay diputados ahí que quieren presentar una iniciativa de ley sabiendo que no tienen las 10 firmas. Algo que ellos mismos metieron en el reglamento de la asamblea cuando ellos eran mayoría. Pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Los que pensamos un poco y nos detenemos a pensar, bueno, quizás yo ya sé. Quizás nunca pensaron llegar a este momento coyuntural. Es que ese es el problema y eso es lo que vos te referías. Creen que van a ser eternos. Y la política no es así. La política es un ciclo, es como las modas. Cíclico. Es movimiento cíclico. Y eso es determinismo en la sociología. Así es. Pero por eso es el problema, que desconocemos el movimiento cíclico de la historia. Okay. Y los partidos políticos igual, Yul. Ok, la pregunta era, entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos para poder participar en estas elecciones? Porque si no vamos a llegar a lo que decía Nelson Chávez. Si yo supiera, hay un partido único, entonces unas elecciones donde solo un partido va. Entonces, si yo supiera cuál es el número... ¿A qué se está compitiendo? Si yo supiera cuál es el número ganador de la lotería, lo compro. No sé, realmente no sé. Okay. Lo que sí veo, bueno, ya un partido dijo que ya no iban a las presidenciales. Sí. Los otros 2 dicen que sí van. ¿Qué candidatos tienen? No tienen. Yo, dentro de mi ignorancia política, yo no les veo. Y el otro que ya días está trabajando en eso, no levanta. Y que es el único que de manera, es que es bien jodido, fíjate. De seguro ese que puedo referir, cree que él es perseverante, pero los otros lo ven como testarudos. Es que es bien fregado, de volado, hombre. Es que mira, si yo lo hago, yo que soy perseverante. Ok, démosle la oportunidad a Nelson Chávez a ver qué nos dice. Nelson, ¿cuál es tu respuesta precisamente a esa interrogante?
de la participación o el mecanismo que tienen que buscar los partidos políticos para poder encontrar candidatos y poder participar? Está difícil. Los partidos políticos la tienen muy difícil por el hecho de que el poder político casi es monolítico ahí en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Va? Al decir monolítico es uno solo, pues. Entonces, eso dificulta más las cosas y ya alguien para participar en política por todo lo que hemos estado hablando, por la constitucionalidad, por la falta de dinero, por la popularidad del presidente, todas esas cosas, como decía Nelson, que es increíble lo que está pasando, que el presidente empuja a los diputados donde en la historia había sido casi todo lo contrario. Entonces, mira, es tan evidente, vaya, según lo que yo observo desde aquí, es que el perfil de una persona para que participe en las condiciones actuales políticas de El Salvador es la siguiente. Tiene que ser una persona con un bagaje político. Imagínate, o sea que tiene que haber estado metido en política. Tiene que ser popular y aceptado por la gente. Vea, tiene que tener dinero, porque ya las alcaldías no tienen FODES, ya el DOM, la DOM es la que hace las obras, ya los mercados están centralizados. Dicho de otra forma, mi papá, mi papá decía, alcalde que hace obras ese. Y él decía la frase, ¿va? Pues sí, ese es el que logra obtener, pues. Pero ahora, ¿qué pueden hacer si las obras las hace la DOM? Entonces el perfil de una persona tiene que tener bagaje político, tiene que ser una persona popular, tiene que tener dinero y tiene que hacerlo por convicción y tiene que ya estar probado. Como dice un dicho popular, tiene que ser un macho probado. Y ese es el gran boom nacional que existe en este momento y todos los ojos están puestos sobre el Departamento de la Unión por la existencia de la participación, de la posible participación de Chequelmilla. Cuando lo digo que es a nivel nacional, que es un boom a nivel nacional, yo veo los canales de televisión nacionales de El Salvador y los analistas, más que todos los que están en contra de Nayib Bukele, en contra del presidente, en contra de Nuevas Ideas, hablan del caso de la Unión y del peligro que tiene ahorita William Soriano de perder las elecciones en el caso de la participación de Chequelmilla. Pero ¿qué es lo que sucede con Chequelmilla? Es macho probado, tiene bagaje político, tiene dinero para pagar su propia campaña. Ese no va por dinero y ya está probado, porque hay que decirlo. Yo lo diré, porque yo llegué allá cuando Chequelmilla todavía era alcalde y llegué después cuando Chequelmilla perdió y he llegado después cuando Oscarito perdió. ¿Ya? He llegado en las condiciones actuales que ha mejorado mucho. Cierto. Lo que les quiero decir que esa es una de las condiciones, ¿verdad? Porque en definitiva, el querer competir, como lo que hablaban ustedes, en las presidenciales, contra Bukele es difícil, porque es un fenómeno.
porque Bukele, si ustedes observan, bueno, yo lo veo, se ve más claro aquí desde fuera. Bukele dice las cosas, dice la verdad, pues. Vea, él ha hablado de un porcentaje de personas inocentes presas. Vea, él habla claramente del uso de la fuerza, vea, pero ha sabido usarla. El uso de la fuerza es justa cuando es necesaria. Entonces, él ha sabido usar esa fuerza. Porque es bien astuto, bien inteligente. En las manifestaciones que están en las calles ahí, miren si miran un policía o alguien de la Fuerza Armada ahí. No, todos los guarda, los acuartela todos. Bien encuartelados los deja. Porque no quiere problemas. Es astuto. Entonces, lo que les quiero decir es que a los partidos políticos, una de las formas es conseguir personas con un bagaje político, con una imagen popular creada, que tenga dinero, porque ya no hay dinero para las elecciones. Son 3 condiciones que muy difícilmente las van a hallar, ¿verdad? Por eso les decía que los ojos están puestos en la Unión. Por la existencia de la posibilidad de la participación de Chequel Villa. Pero hay otras cosas. Algunos otros departamentos, como el caso de San Miguel, también están buscando gente de ese tipo, ¿verdad? Gente que le haya sabido responder al pueblo para poder hacerle frente a la campaña política. Gracias, gracias Nelson. Es interesante, la verdad, el planteamiento de Nelson, pero quiero que vayamos cerrando y precisamente dejar una incógnita. De acuerdo a lo que se está planteando y lo que se está viniendo a venir, el mandato, o sea, la administración, nuevas ideas en este país, así como se ve hasta este momento, va a continuar. Y al continuar, independientemente existan o no existan opositores, pero no van a tener la oportunidad probablemente en algunos casos, en algunos municipios o en algunos departamentos, que los partidos cuenten con esos candidatos opositores para poder relegar a los candidatos de nuevas ideas. Ahora, pero esto, la pregunta es, ¿significará un cheque en blanco para los funcionarios electos? ¿O será un cheque ya como definido de lo que la gente espera después de tanto tiempo? Vamos a recibir una llamada telefónica para ver qué nos expresan nuestros amigos televidentes. Buenas noches, adelante. Buenas noches a todos ahí en el set de Canal 9. Díganos. Sí, yo quiero expresar algunas palabras con respecto a los candidatos a la presidencia. Adelante. Porque, digamos, los candidatos de diputados y alcaldes están malos para nuevas ideas. Entonces, para mí, los únicos que son sobrevivientes para los partidos es el Frente y Arena, porque yo en las pláticas he tenido con algunas personas, dicen que ya están muertos, que no sé qué, solo falta que hagan la mímica con un ataúd y lo vayan a enterrar al cementerio. Pero para mí, pues, son los partidos que pueden hacer el desarrollo acompañado en las elecciones de este otro año. Porque para mí el candidato presidencial, el que ganó la presidencia por las cabales, por las legales, es el Chino Flores, porque el otro entró en una posición ilegal. Entonces los puntos que ha desarrollado en este gobierno, no sé, yo le hice una interrogante a un abogado que es del agua fría, pero no me lo contestó ya día, en qué condición quedaban los actos que en este segundo mandato, con una usurpación de funciones como en la presidencia, cómo quedarían los actos que ha desarrollado en este segundo periodo, porque para mí siempre los gobiernos que han aspirado a un segundo periodo siempre salen mal. Entonces mi posición es que Chino Flores entró por las cabales y para mí él es el presidente
constitucional, porque el otro lo entregó ilegalmente, usurpando las funciones del artículo 54, 154, que señala la fecha, que dice que ni un día más, dice, puede estar en la presidencia. Entonces, esa es mi posición y muchas gracias y buenas noches. Okay. Gracias a nuestro amigo televidente, buenas noches. No sé, en realidad, el planteamiento de él, porque estamos hablando de las futuras elecciones, Sí. pero él parece que está hablando de las elecciones pasadas. No, yo tampoco puedo opinar porque soy acá en el campo jurídico y no soy abogado, no sé tampoco. Pero como tú decías, estamos hablando de las elecciones y de el perfil de los candidatos. Ahora, Raúl, yo creo que esta disyuntiva o esta problemática que enfrentan en este momento los partidos para elegir sus candidatos, yo creo que uno, ellos ya la veían venir, y dos, creo que es el resultado de su propia ineficiencia. Yo, como te decía en mi intervención anterior, yo no soy político, ni pretendo serlo, pero a veces yo no entiendo cuál es la lógica de los políticos nuestros. Primero, se creen que van a ser eternos en el poder, y luego crean leyes a las cuales después se les vuelven en contra. Pero lo interesante aquí es si habrá gente dentro de la ciudadanía, y en este momento voy a hablar de la unión en relación a alcaldes y diputados, que puedan realmente tener un perfil que convenza a la ciudadanía, porque el mayor problema que tienen es que el partido, que es el vehículo, no les ayuda mucho. Y Nelson dijo algo bien cierto en cuanto al perfil, y es el que yo me parece mucho más acertado, y es el hecho que sea una persona con credibilidad. Pero ¿cómo puede alguien tener credibilidad con un pasado político? Si normalmente todos salen mal parados. No, Entonces, en algunos casos salen candidatos que no los conoce, pero ni el vecino, solo la mamá. Y solo la esposa vota por él. Entonces es bien difícil. Yo creo que los partidos van a tener que ser muy, pero muy exhaustivos, o quizás al revés, fíjate. Van a tener que ser laxos para elegir a sus candidatos, porque no van a, yo te aseguro que no tienen muchas ofertas. Así es. ¿Ves? No hay un espectro. No hay un espectro tan amplio como para que ellos se den el lujo de escoger candidatos. Yo creo que el candidato los va a escoger, ¿sí? Pero si hay algo que es bien cierto en la psique humana, Raúl, es que nadie se mete a competir para perder. Y el que se mete a competir para perder, mejor que no compita. Y eso no es ser autosuficiente, es ser realista, es ser pragmático. Yo no entiendo cómo es que algunos dicen que van ganando, que no sé qué. Y, hombre, hay que poner los pies sobre la tierra, man. ¿Ya? Imagínate qué oferta política puede haber. Yo digo, Raúl, estos diputados que están en la oposición ahorita, ¿qué les cuesta votar por el régimen de excepción si saben que aunque no voten va a ir? Pero por lo menos alguien que los vea votar va a decir, vaya, este ya cambió, aunque sea de mentol, ¿verdad? Pero esa es mi lógica, porque yo no soy político. Okay. O sea, meterme en la cabeza de un político para tomar una decisión tan descabellada, pues a mí me parece fuera de toda lógica. Pero eso es a mí, ¿verdad? Porque no tengo aspiraciones políticas, pues. Y quizás eso me permite ser un poco más pragmático y más práctico, más objetivo. Ok. Gracias, Nelson. Gracias. El tiempo ya se nos está terminando prácticamente. Voy a darle la oportunidad a Nelson Chávez para que, pues, dé su punto de vista sobre este tema aparte, y al mismo tiempo, Nelson, aprovechar para la despedida del programa. Adelante. Sí, Raúl Castro. El Salvador presenta, como dice Nelson, está bien compleja la cosa, porque
presenta muchas cosas. El sistema está, pienso yo, fincado en esos 5 ejes: la constitucionalidad, el poder y la tolerancia que el pueblo le ha dado a Nayib Bukele, el fenómeno llamado Nayib Bukele, la decadencia de los partidos políticos y de una manera directa como resultado la realidad nacional, que ya nadie quiere participar. Nosotros en la Unión tenemos como les dijera, la parte, la antítesis de esta tesis que estoy hablando, que es el hecho de que Nuevas Ideas está temblando ahorita, porque hay que decirlo, está temblando por la presencia de Nayib Bukele, de Tisquel Villa, ya sea como candidato a diputado o como candidato a alcalde, pero es por lo que estamos hablando. Todo el mundo sabemos que Chequel tiene un carácter fuerte. Todo el mundo sabe ahí que Chequel es, para decirle 4 babosadas a alguien se las dice. Pero fíjate qué fenómeno, que el mismo Oportunidad a pueblo lo nuestro amigo pide. televidente para que participe y después te voy a dar espacio para que continúes. Adelante, Ok. te escuchamos. Buenas noches ahí a todos, a Raúl y a los dos Nelson. Bueno, referente a lo que han estado hablando de las elecciones que se vienen, yo estoy de acuerdo desgraciadamente, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo a lo que dice Nelson Chávez de que ya la gente tiene miedo y por eso se rehúsa a opinar, y la cuestión esa de la encuesta de la Sid Gallup, esa es una gran mentira, ¿verdad? Esas son cortinas de humo de... se sabe que es popular el presidente Bukele, pero la economía de El Salvador está jodida. Lo han acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces, para mí es eso de que la popularidad de él, eso con la seguridad, eso para mí no tiene sentido. Todos los que se creen esa cortina de humo, ¿verdad?, están de acuerdo con eso. De ahí lo que dijo el otro Nelson Álvarez, que allá en El Salvador nunca hemos elegido a nadie. Dice, yo estoy de acuerdo con eso. Dice él, nosotros votamos, dice, pero allá ya se sabe quién va a ganar. Lo mismo sucede ahora. Ahora todavía más determinado lo que va a pasar en las elecciones. Bukele ya es un de facto dictador y pues él va a ganar las elecciones, pues, ¿verdad? Los partidos políticos, con la poca fuerza que tengan, tal vez pueden agarrar unos diputados, ojalá, porque allá no hay separación de poderes y el partido Nuevas Ideas no existe. Allá lo que existe es un buquelato que le da las órdenes a los cuyos botones, no leen lo que votan. Eso de la cadena perpetua, si hay gente que ha sido condenada por hasta 700 años, ustedes lean los periódicos, ¿verdad? Entonces, es otra cortina de humo que tiró referente a la acusación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de crímenes de lesa humanidad. Para mí, Bukele es una persona que está haciendo un gran daño a la población de El Salvador. Y ahí me quedo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, era la participación de un amigo televidente. Adelante, Nelson. No sé si escuchaste, si tenés algo que comentar de lo que habló el amigo televidente, y si no, pues continúa con lo que tú estabas comentando ya para el cierre de este programa. Sí, mira, retomando lo que dijo el televidente, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, porque, y te voy a decir por qué. Siento que esas cuestiones de la CIDH está parcializada, porque hubiesen sido más justos si están tratando, y como se ha visto, tratando de acusarte de crímenes de lesa humanidad a Nayib Bukele. Pues sí, pero ¿por qué
no sacan las historias de los desaparecidos por las pandillas? ¿Por qué no sacan la historia de los secuestrados por las pandillas? ¿Por qué no sacan la historia de los violados y las violadas por las pandillas? ¿Por qué esa cuestión de abalanzar la balanza para un solo lado? ¿Verdad? No me parece a mí bien, ¿verdad? No me parece a mí bien porque hay un sesgo ahí, pues, hay un algo ahí que no me parece bien. Por esas cosas no estoy de acuerdo yo con algunos analistas ahí en El Salvador, cuando ya no hayan que decir, llegan al extremo de decirnos a nosotros los muertos de hambre. Bye. Por último, como Marvin Aguilar, cuando ya no hayan que decir en contra del presidente, la agarran con el pueblo, la agarran con uno, y ahora somos los muertos de hambre los que aportamos el 17% del Producto Interno Bruto. Algunos dicen que son 17,000 millones de dólares anuales, otros dicen 13, pero al final y al cabo son cantidades millonarias de dinero, de dólares que entran a El Salvador a través de la remesa. Y nos llaman así todavía. Y así un montón de cosas. Vaya, por ejemplo, otra analista que es crítica, hoy ya es menos, dijo que el puerto de Cutuco estaba construido en un lugar equivocado, una construcción equivocada. No vivió en la época de los 70, ahí en la Unión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te quiero decir yo. Ahora, retomando ya por último el tema, tiene que, en los partidos la tienen difícil porque tienen que tener un perfil de sus candidatos así como de la talla de Chequel Milla. Alguien con bagaje político, que tenga dinero y que tenga el carácter, ¿verdad? Y el arrastre popular, o que guste o no, Chequel lo tiene. Así es que agradecerles. Saludos churrieros, saludos unionenses que han estado en sintonía con el programa. Los esparcidos en Australia, Canadá, México, los Estados Unidos de costa a costa. Es un placer comunicarme con ustedes. Nelson Álvarez, es un gusto saludarte una vez más. Raúl Castro, ingeniero Raúl Castro, muchas gracias por permitirme participar una vez más en tu canal. Agradecerte, desearles que disfruten esa Semana Santa tan delicioso que es estar ahí en El Salvador en este tiempo. Lo añoro, pero con solo saber que ustedes lo van a disfrutar, ya me alegra a mí, porque esa es una de mis intenciones. Porque la política es el arte de gobernar naciones. Es el arte de gobernar poblaciones. Y la política es la alegría y la felicidad de los pueblos filosóficamente andando. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Nelson Chávez, buenas noches y gracias a ti por esa disposición que tienes también para participar en los programas de Canal 9. Nelson Álvarez, ya para el cierre. Bueno, quisiera hacer un parangón quizás sobre el tema que hemos estado abordando. Sigo creyendo en relación al tema que discutimos esta noche que los partidos las tendrán muy difíciles, y no estoy hablando de X o Y partido, estoy hablando de todos los partidos políticos que piensan involucrarse en la contienda del próximo año. En relación a la política como ciencia, yo creo que los pueblos no podemos olvidarnos de eso. Y quiero pedirles disculpas porque yo hablo tanto de eso, es mi formación académica, esa es mi área. Pero creo que
Cada pueblo merece una oportunidad. Pero a nuestro pueblo se le ha negado 2, 3, 4 y un sinfín de veces esa oportunidad. Y sí quiero hacer, Raúl, un llamado, no a los partidos políticos, sino a aquellos que tendrán a bien ser parte activa de este proceso del próximo año. Uno, que si se han decidido participar en esta contienda, que lo hagan no pensando en su beneficio, más bien pensando en lo que puedan hacer dentro de las pocas o muchas posibilidades que tengan. Porque yo soy un convencido y particularmente creído que a mí no me importa tanto quién sea el alcalde o de qué partido sea. Yo soy de aquellos que creo que más allá de un partido, si hay un alcalde, si hay un diputado, si hay un presidente que medianamente pueda solucionar los problemas de la gente, hay que dejarlo ahí. Es lo más sensato. Pero también es sensato y es de lógica que si no hace como debe hacer, hay que sacarlo, pues. Yo creo que esa es la función que como ciudadanos deberíamos tener. Y fíjate que me acabo de acordar en este momento, no sé si fue en la elección pasada o en la anterior a esa, que pude notar que el abstencionismo era bastante. Creo que fue un poco más para las presidenciales, como el 53, 54% de la gente que fue a votar. Y yo creo que ese es un error. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es asistir. Y el peor mensaje que le podemos dar a un partido y a un político es quedarnos en el sofá viendo las elecciones. El abstencionismo es lo peor que le puede pasar a la democracia. Si usted no está de acuerdo y no le gusta ningún candidato, vaya y vote y anúlelo. Yo creo que el mensaje es diferente. Cuando yo no voy a votar y me quedo tranquilo, le estoy diciendo al político, no me interesa, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Yeah. Pero si yo me tomo el tiempo de levantarme, bañarme, ir a votar y anular mi voto, el mensaje es, disculpen, ninguno de ustedes me parece el idóneo. Ese es mi pensamiento, pero es mío. Aquí solo estoy pensando en voz alta, pero yo creo que mi formación académica me llevó a esa conclusión. Es peor ver y no querer ver. Así que el llamado es para los partidos. Escojan a la mejor gente, si tienen esa chance. Y los escogidos respondan. Que respondan, no a los intereses del partido. No recuerdo qué político dijo. Me quito el chaleco, dijo, del partido y me pongo el de no sé qué. No voy a decir qué chaleco era, para evitar malos entendidos. Y que no se le olvide al que es candidato y se convierte en funcionario. No es lo mismo ser candidato que ser funcionario. El alcalde, la alcaldesa nuestra, es la alcaldesa de todos. Me guste o no, esté de acuerdo con ella o no. Ella no gobierna para los que votaron por ella. Gobierna para todo el municipio de la Unión Sur, por cierto. Y si hace las cosas bien, pues que siga, ¿verdad? Y si no, pues que el pueblo juzgue, ¿verdad? Pero aquí debemos de ser sensatos, debemos de dejar ya de lado primero el amarillismo,
¿ya? Porque aquí acostumbramos a hacer leña del árbol caído, tampoco es así, sino que tengamos la delicadeza, la certeza de volvernos críticos de una realidad que nos afecta a todos. Correcto. Y yo creo que a partir de ahí podríamos comenzar a ver cambios. Agradecerte a ti, Yul, por haberme dado esta oportunidad. Usted, amigo que televidente que nos vio, lo que yo he expresado aquí es mi sentir y pensar. Usted puede estar de acuerdo o no, pero como siempre digo, en el debate y en la discusión se fortalece el conocimiento. Así que gracias por esta oportunidad a ti y también a usted, amigo televidente, que nos sintonó. Que tengan feliz noche todos ustedes. Gracias Nelson por todos tus comentarios. La verdad que esa objetividad es la importante y sobre todo el mensaje que tú dejas, que todos deberíamos de ser objetivos de la realidad y que esa realidad sea de beneficio para todos, para toda una comunidad, para la mayoría de las personas y sobre todo para todo un país. Nelson Chávez, agradecerte por esa disposición. Gracias por participar en estos programas. A ti también, Nelson Álvarez. Y a ustedes, amigos televidentes, invitarles para el próximo martes a otro programa en este mismo canal, a partir de las 7:30 en el programa Enfoque, para poder continuar con nuestra programación y sobre todo con estos programas que van a ser de mucho interés para toda la comunidad. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga. La Cámara de Comercio e Industrias del Salvador, filial La Unión, te invita al 14º Festival del Marisco La Unión 2026, que se llevará a cabo en el Muelle Municipal de La Unión este 4 y 5 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y disfruta de una gran variedad de comida, banda de paz, emocionantes regatas y un espectacular show acuático. Entrada completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y vive el sabor, la alegría y la